1 de Timoteo 1, versículos 1 y 2. Así dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, ahora al estudiar ese libro, sabemos que tu palabra es verdad y que tu Espíritu Santo es el mismo autor de ese libro, que lo ha inspirado todo. Y te damos gracias porque por medio de ese libro, de tu palabra y este libro de 1 Timoteo, tú quieres enseñarnos, y te pido que tú abras nuestros ojos de entendimiento para entender y aplicar bien a nuestra vida los temas que encontramos aquí, y que el nombre de Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos esta noche. Encomendamos en tus manos este estudio, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pablo, su nombre quiere decir pequeño. Realmente es el término griego del hebreo que se traduce Saúl. Saúl y Pablo son lo mismo. Pero lo interesante es el significado que quiere decir pequeño, y parece, por lo que leemos en la historia, que Pablo haya sido una persona corta, y también por algunas cosas que él escribió en cuanto a su actitud delante de los hombres. Muchas veces se sentía débil, quizás tenía alguna debilidad física, que no era un hombre muy fuerte, como el mundo, al mirar a un líder, a una persona que tiene una posición de liderazgo, van a esperar que sea una persona fuerte físicamente, ¿ya? Pero parece que no era así el apóstol Pablo. Pero aún no siendo una persona muy fuerte físicamente, era un hombre de bastante fuerza espiritual, poderoso como siervo de Jesucristo, sometido a la palabra de Dios y sometido a la obra del Espíritu Santo en su vida. Y cuando uno se somete a la obra del Espíritu Santo, Dios puede hacer grandes cosas y va a hacer grandes cosas en su vida y en su ministerio, y él o ella va a tocar la vida de muchas otras personas. Al comenzar a leer eso, es interesante de que al escribir a Timoteo, su hijo en la fe, él se identifica como apóstol. Inmediatamente yo me pregunto por qué, dirigiéndose a Timoteo, por qué va a usar este término. Porque es un término que representa su autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Como uno de los escogidos apóstoles enviados con una comisión, él tiene un oficio que se llama apostolado, ¿ya? Pero Timoteo muy bien conoce la posición del apóstol Pablo. Timoteo muy bien conoce su autoridad como apóstol de Jesucristo y respeta bastante a su padre en la fe, siendo el apóstol Pablo. Él entiende muy bien. Entonces la pregunta sería, ¿por qué va a usar el término apóstol cuando se dirige a Timoteo? Y creo que la respuesta es bien clara si entendemos de que ese libro no se escribe no solamente para el beneficio de Timoteo, sino que se ha escrito para el beneficio de la iglesia de Éfeso. Y aún más allá, que el Espíritu Santo tenía en mente de que ese libro fuera utilizado como un libro instructivo para la iglesia durante toda la dispensación de la iglesia en que estamos viviendo.
Y que el apóstol Pablo quizás él mismo tenía en mente esta idea de que él entendía muy bien de que no solamente se iba a leer dentro de la iglesia de Éfeso, porque las cartas muchas veces en las iglesias cristianas se compartían unos con los otros, y más que todo cuando es un libro inspirado por el Espíritu Santo como 1 Timoteo, eso implica de que va a ser distribuido para la bendición de todas las iglesias cristianas y todos los creyentes, para que ellos también entiendan muy bien el mensaje de ese libro. Ya, ahí tenemos una definición de lo que quiere decir apóstol, y deberíamos entender que el apóstol tiene su comisión. ¿Ya? Y fue comisionado el apóstol Pablo como representante personal de Jesucristo. Y interesante de que él indica aquí de dónde tiene este oficio. Es apóstol, quiere decir enviado. La forma verbal de la palabra quiere decir enviar, o enviar con una comisión, despachar, pero siempre como representante personal de otro y siempre con sus credenciales necesarias. Ahora, el apóstol de Cristo Jesús tenía que ser una persona escogida, llamada y enviada por Cristo mismo. Y vemos que Pablo fue enviado por Cristo. Hemos visto ya esta mañana que anoche creo que el pastor Daniel estaba hablando acerca del apóstol Pablo, que recibió su comisión directamente del Señor Jesucristo, después de su conversión, que él fue enviado como siervo de Jesucristo, y fue enviado para ser apóstol a los judíos, a los reyes y a las naciones. Y eso era su llamamiento. Y sabemos de que él también, es interesante que los apóstoles deberían haber visto a Cristo Jesús. Y hay evidencia de que el apóstol Pablo vio a Jesucristo, y específicamente que Dios le llevó al cielo en una experiencia muy especial. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que ni sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo cuando experimentó este encuentro con el Señor Jesús, pero sí dice que él vio cosas que no se puede explicar ni decir, y escuchó palabras maravillosas en ese momento. Él había visto personalmente al Cristo resucitado, probablemente en esta ocasión, y como los demás apóstoles se gozaba de ciertos dones espirituales especiales para poder ministrar en una época de transición para la iglesia. Cuando la iglesia recién se estaba estableciendo, Dios dio a los apóstoles ciertos dones para demostrar la verdad del mensaje que Dios estaba proclamando por medio de ellos. Y ellos también fueron utilizados, varios de los apóstoles, como el apóstol Pablo, fueron utilizados para poder escribir una parte del Nuevo Testamento. Pablo, una gran parte del Nuevo Testamento. Por medio del Espíritu Santo, él recibió el mensaje exacto que Dios quería que él explicara, que él proclamara y escribiera a las iglesias y, en este caso, a sus hijos en la fe, pero con el beneficio para las iglesias. Él fue una persona que fue confirmado en su ministerio por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo, donde quiera que iba, que Dios obraba y traía a muchas personas a Cristo Jesús. Entonces, en este sentido, que el apóstol Pablo era apóstol. Deberíamos explicar eso porque hay otro uso más general de esta palabra apóstol.
en el Nuevo Testamento, no siempre se refiere a los 12 o al apóstol Pablo. A veces se refiere a otros siervos del Señor y se usaba más en su uso general, que es más como nuestra palabra misionero, que quiere decir lo mismo. Uno que ha sido enviado con una comisión, tiene su comisión y credenciales para poder cumplir eso, pero con diferentes requisitos, no los mismos requisitos para los apóstoles, los 12 y el apóstol Pablo. El apóstol de Jesucristo fue reconocido, los apóstoles fueron reconocidos como los que andaron más de cerca a nuestro Señor Jesucristo que cualquier de los demás hombres que vivían durante esta época de la historia. El apóstol Pablo también tenía una relación bien íntima con el Señor Jesucristo y conocerle habría sido un privilegio maravilloso. Cuando yo pienso de sus hijos en la fe, Timoteo y Tito, los dos, a quienes fueron escritos las cartas pastorales, eran hijos de Pablo en la fe. Y esta palabra hijo significa, tiene la idea de que el apóstol Pablo tenía algo que ver con el nacer de nuevo de este hijo, este niño de Dios, ¿ya? El hijo de Dios, en este caso, es uno nacido de Dios, ¿ya? Eso es literalmente lo que quiere decir el término, nacido de Dios. Y él, sabemos de que el nacimiento, la regeneración, es una obra del Espíritu Santo. Y Dios es el Padre verdadero de cualquier nacimiento espiritual. Pero hay un segundo sentido en que los que tienen el privilegio de poder dirigir a personas a Cristo Jesús para que ellos conocieran a Cristo, que recibieran a Cristo y como haber confiado en Cristo, todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da potestad para ser hijos de Dios, nacidos del Espíritu, según San Juan 1, 12 y 13, ¿ya? Las personas que tienen ese privilegio de traerles y llevarles el Evangelio y que ellos conocen a Cristo por medio de testimonio, a veces se refiere a aquellas personas como padre o madre espiritual de la persona que ha hecho la decisión. Y Pablo, en ese sentido, sabía de que los dos, Timoteo y Tito, eran sus hijos en la fe. Vamos a ver un poco más después algo en cuanto a cuándo ocurrió eso para Timoteo. Pero vamos siguiendo adelante y leer en el versículo la explicación de que eso era una obra y se refiere a la obra del Padre y del Hijo en este llamamiento de Pablo, ya, porque menciona ahí por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, ya, que Él es apóstol. Interesante que siempre el Dios triuno obra en armonía, ¿ya? Las personas de la Santa Trinidad y Padre e Hijo, llamando al apóstol Pablo, y él reconocía al Dios como el Salvador. Es interesante que ese es un término que se usa muchas veces en las Escrituras, Dios el Salvador, un buen número de veces vemos este término, y en capítulo 1 de Gálatas también se refiere a Pablo. Pablo se dirige a los de Gálatas como apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.
Y también vemos otras escrituras en que se usa este término de Dios el Salvador. Y realmente sabemos de que la obra de la salvación tiene mucho que ver con el Dios triuno. Jesucristo, mayormente pensamos de Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no es así? Pero sabemos de que Dios, el Padre y Dios, el Espíritu Santo, también tiene mucho que ver con nuestra salvación. Vemos en el mismo libro que estamos estudiando en capítulo 2 y versículos 3 y 4, donde Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando Dios le había dado el anuncio a María de que ella sería la madre de nuestro Señor Jesucristo, ella dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Interesante, ¿no? El término que María misma usaba para Dios su Salvador. Dios mi Salvador, dijo. Otros pasajes podríamos pensar, pero en el mismo contexto, Dios es el Salvador y Jesucristo es nuestra esperanza. Recuerden que en Colosenses Pablo se refiere a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay otra cita en Hebreos capítulo 6 que es muy interesante en cuanto a Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra expectación confiada hacia el futuro tiene mucho que ver con Jesucristo, nuestro Salvador. Y en capítulo 6, versículo 18 de Hebreos, vemos, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo, nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza hacia el futuro realmente se ha fundamentado en la persona de Cristo Jesús. ¿Ya? Está cimentado en Cristo Jesús la esperanza. Él es nuestra esperanza y Pablo lo menciona allí. Ahora ya habíamos dicho en cuanto a Timoteo, que se llama el verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo, o sea, no había duda en cuanto a de que su fe era una fe genuina, una fe verdadera. Había demostrado por medio de su fidelidad de que era un seguidor fiel de Cristo Jesús. Podríamos mirar, no vamos a mirar todos estos versículos, pero recordándoles de que se menciona en 2 Timoteo de que él tenía su abuela Loida y su madre Eunice que eran creyentes, que ellas eran seguidores de Dios, eran cristianos o eran santos fieles, que ellos confiaban en las escrituras hebreas y evidentemente ellas enseñaban a Timoteo desde su niñez las escrituras y él aprendía las escrituras. Y eso seguramente ha sido el trasfondo de su fe en Cristo Jesús como Salvador. Sabía muy bien acerca de las verdades enseñadas en el Antiguo Testamento del Dios Jehová, el creador y su fidelidad a la nación de Israel y como judías, ellas, la madre y la abuela de Timoteo,
ellos seguramente confiaban en Dios y oraban a Dios y ellos se metieron a Dios, pero no sabían desde el comienzo de la iglesia toda la verdad acerca de Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, quien había venido en cumplimiento de las promesas de que el Mesías vendría y que daría su vida. Pablo un día llegó a Listra y se menciona ahí que en capítulo 14, versículos 6 y 7, encontramos a Pablo predicando en Listra y ahí estaba Timoteo con su abuela y su mamá, creyentes en Dios, pero probablemente que no habían confiado en Cristo como su Salvador personal, y podría ser que las tres personas en ese momento se entregaron a Jesucristo entendiendo a Él como el cumplimiento de las promesas acerca de Mesías y Salvador. Entonces, encontramos que cuando Pablo estaba listo, eso era en su primer viaje misionero, que llegó a Listra, y volvió a Listra en su segundo viaje y ya era discípulo, un discípulo seguidor de Cristo, Timoteo en ese momento. Entonces le invita a Pablo para acompañarle en su equipo misionero. Eso era costumbre de Pablo cuando él encontraba a un joven fiel, a una persona fiel que él sabía y entendía de que Dios mismo le estaba dirigiendo, que él estaba guiando para invitar a ciertos hombres fieles para acompañarle como parte de su equipo misionero. Entonces, Timoteo, vemos una lista de que Timoteo acompañaba a Pablo a varios lugares y también fue enviado por Pablo a varios lugares como representante misionero y como representante del mismo apóstol en la obra misionera para que él cumpliera con un ministerio donde Pablo no podía estar ahí presente, pero confiaba suficiente en Timoteo para enviarle allí. ¿Ya? Y qué bueno de que tenemos en las Escrituras referencia a varios hombres como Timoteo. Pero la verdad es que no tenemos ninguna persona o ningún hombre que fuera tan recomendado, tan altamente recomendado por Pablo como Timoteo. Eso encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Filipenses 2, 19 al 22 nos da el testimonio de Pablo en cuanto a la fidelidad de Timoteo y su amor y su deseo de servir a todos los demás. Se ve de que era un verdadero siervo, no solamente a Dios, pero a los demás dentro del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice. 2:19 de Filipenses. Nos dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y la implicación allí es, aunque los demás buscaban lo suyo propio, estaba Timoteo tan entregado al Señor y tan entregado al ministerio de servir humildemente a los demás, que él elevaba a los demás más que sí mismo. Y esa es una calidad muy buena para cualquier siervo de Dios,
que se humille suficiente para verdaderamente servir a los demás dentro del cuerpo de Cristo. Era pastor de la iglesia de Éfeso. Se menciona allí en el próximo versículo de 1 Timoteo 3, encontramos que Pablo se dirige a Timoteo como uno que había dejado encargado allí de la iglesia de Éfeso mientras él viajaba a Macedonia. ¿Ya? Le rogó a Timoteo, dice versículo 3, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Inmediatamente, cuando leemos este versículo, entendamos que el ministerio de Timoteo no era un ministerio muy fácil, porque se ve inmediatamente en el tercer versículo, la primera vez que Pablo menciona su ministerio en Éfeso, menciona que había algunos que estaban enseñando doctrinas falsas, ¿ya? Y que estaban enseñando doctrinas diferentes a la verdad. Entonces, vemos ahí Timoteo dejado allí en Éfeso para poder dar liderazgo a esta iglesia y necesitando un buen guía, ¿no? El apóstol Pablo quería darle instrucciones para ayudarle en su liderazgo dentro de esta iglesia. Siendo esta iglesia realmente objeto no solamente de esta carta, sino de dos otras cartas en el Nuevo Testamento. Uno, obviamente, es el libro de Efesios, ¿ya? Dirigido a los Efesios, pero también en Apocalipsis encontramos que la primera de las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Ya mencionamos, eso es algo que habíamos tratado la semana pasada en cuanto a la fecha, probablemente entre los años 64 y 65. Y podríamos pensar, y podríamos pensar de que él ya había sido liberado de su primer encarcelamiento romano, ¿no? Entonces tenía esta libertad durante algunos años de poder ministrar y cumplir su ministerio de comenzar iglesias. Y aquí tenemos entonces a Pablo dirigiéndose a Timoteo en Éfeso, y deberíamos entender en cuanto al propósito principal, vamos a repetir otra vez, el propósito principal que se encuentra de esta carta en capítulo 3 y versículo 15. 3:15, ¿qué dice? Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Interesante que habla acerca de cómo debe conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, que quiere decir la familia de Dios. La casa incluye la idea de la familia de Dios. No se está refiriendo a algún edificio o el local donde se reunían aquí, sino que la palabra se refiere a la casa, la familia de Dios. Tal como cuando se escribe en Efesios 2 y versículo 20, y se habla acerca de los apóstoles y los profetas siendo el cimiento de la casa de Dios. Miren ahí en 2:20 de Efesios, es interesante lo que dice allí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Qué estoy buscando aquí? En versículo 19 es donde se refiere al hecho de que son
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ya? Entonces, aquí vemos entonces que Pablo se escribe a Timoteo, siendo apóstol, se preocupa por el fundamento que se está estableciendo allí en Éfeso, que sea bien establecida la iglesia, cimentada la iglesia sobre buen fundamento, y quiere decir que tiene que haber primeramente doctrina sana. La doctrina tiene que ser correcta. Es un tema que sigue a través de todo el libro. Vemos que van acompañándose mano a mano la idea de la sana doctrina y la vida piadosa. O entender bien la enseñanza de la palabra y no desviarse de la enseñanza de la palabra, la verdad que se había enseñado por Pablo. Siempre se debe seguir esta sana doctrina, pero a la vez aplicar este mensaje a la vida, porque la doctrina no es solamente para creer, no es solamente para entender, siempre es para aplicar. ¿Ya? Se implica, la buena doctrina se implica una vida santificada. Y eso es lo que se está promoviendo allí en esta carta. Seguimos entonces leyendo y vemos en cuanto a la iglesia fiel en la doctrina desde los versículos 3 a 20. No vamos a mencionar todo lo que encontramos aquí, pero queremos dar énfasis a algunos temas que encontramos en esos versículos. Primeramente, se ve que había algunos que estaban enseñando diferente doctrina y se estaban oponiendo a las doctrinas fundamentales de la fe. Se describe ahí lo que hacían aquellas personas. Dice allí, algunos que no enseñan, mandéis a algunos que no enseñan diferente doctrina, ya, porque la implicación es que habían algunos que ya estaban haciendo eso y que no debería permitir, se debe prohibir de que hayan personas en medio de la iglesia enseñando una doctrina diferente, porque hay solamente una verdad y nunca se debe desviar de la verdad de la doctrina sana. Entonces, no deben prestar atención tampoco a las fábulas o mitos y genealogías interminables. Interesante de que había una costumbre entre los judíos de usar las genealogías para contar sus historias y cómo la naturaleza humana para poder quizás exaltar a su propia familia, muchas veces exageraron y dieron bastante cuenta ficticio. Cuando estaban contando, mucho de lo que ellos decían no era verdad, ¿ya? Más que todo, que ellos contaban eso como si fuera de beneficio para la iglesia de Jesús, contar sus genealogías y pensando de que aun si hubiera hecho algo maravilloso uno de sus antepasados, que eso sería de beneficio de la iglesia y de más beneficio para la iglesia que contar las verdades doctrinales de lo que Dios quiere que nosotros compartimos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, que dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. O sea,
está encargando a Timoteo que él prohíba que aquellas personas hablen dentro de la iglesia de Cristo. Más bien, él también explica su propósito y por qué es que él da este mandato. Allí dice, el propósito de este mandamiento. ¿Qué es el propósito del mandamiento? Bueno, el mandamiento siempre va a tener algún propósito práctico, ¿ya? En este caso, el propósito principal es el amor. Pero si leemos bien, vamos a darnos cuenta de que este amor brota de ciertas cualidades que Pablo estaba esperando ver en Timoteo y también en los creyentes dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Si vemos estas cualidades que se mencionan al final del versículo 5, ¿cuáles son las cualidades? Y esas son cualidades que se dirigen hacia el amor, que producen amor. Porque allí dice, el amor nacido ¿de qué? De corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El corazón limpio, ¿cómo se limpia el corazón? Bueno, siempre el corazón necesita ser limpiado por la sangre de Cristo Jesús. En la salvación, nosotros somos limpiados, ¿no? Purificados por medio de la sangre de Jesucristo cuando confiamos en Él. Pero para mantenerse limpio en la vida cristiana, aquí creo que, aun cuando habla acerca de la conciencia, la buena conciencia, la conciencia es una voz interior del hombre que Dios provee para juzgar todo lo que el hombre hace, sus pensamientos, sus emociones, acciones, palabras, todo lo que tiene que ver con nosotros. La conciencia debe poder aprobar o desaprobar todo lo que somos. ¿Ya? Y nosotros mismos tenemos esa conciencia. La conciencia bíblicamente tiene que ser alimentado y tiene que ser fortalecida por medio de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios que nos habla acerca de la necesidad de ser purificados de corazón, y es la misma palabra también en un sentido que nos purifica por el lavamiento por medio de la palabra, dice Efesios 5:25, y también se menciona allí la fe no fingida. Ahora, la fe no fingida es ¿qué cosa? Es una fe genuina, no hipócrita. ¿Ya? Ahora, se ve muchas veces, aún dentro de la iglesia, que puede haber personas que ellos asisten, que practican como si fuera un rito religioso, solamente estar en la iglesia, participar, evidentemente participando, pero a veces uno puede ser hipócrita, que realmente no se ha entregado a Jesús y realmente no se preocupa por obedecer a Jesucristo en su vida cotidiana. Entonces, está esperando realmente que el amor cristiano, que el amor verdadero fuera demostrada realmente en su actitud de Timoteo hacia los maestros falsos ahí, en su mandamiento, cuando él comunica la prohibición que ellos no pueden compartir sus historias allí y sus doctrinas falsas. No va a permitir eso, pero siempre con amor. Habla la verdad en amor siempre. Y solamente en la vida del siervo de Dios y también en todos los seguidores de Cristo, estas cualidades del corazón puro, de
la buena conciencia y de la fe no fingida, estos son fruto de la obra del Espíritu Santo, quien comenzó la buena obra en nosotros al momento de nuestra salvación, que ha prometido seguir esa obra hasta el día de Cristo Jesús, y todos deberíamos desear que seamos más santificados cada día, o sea, más puestos aparte en cuanto a separarnos del pecado y de la maldad de nuestro corazón natural, de nuestra naturaleza pecaminosa, que separándonos del yo y del deseo de servirnos a nosotros mismos, y deberíamos ser más consagrados y entregados al Señor en nuestra vida. Creo que de eso está hablando cuando él habla acerca de esas cualidades que solamente son resultado del Espíritu Santo haciendo su obra de santificación en nosotros. Somos santos porque Dios nos ha puesto, nos ha colocado en Cristo Jesús. Pero Dios tiene que seguir santificándonos porque no somos perfectos. Por eso la obra de perfección que Dios, el Espíritu Santo, sigue perfeccionándonos hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, Él sigue adelante, sigue hablando acerca de aquellos falsos maestros. Y dice en versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, a veces hay gente así que no entienden lo que es la verdad divina, pero hablan sin entender. Debe haber buen entendimiento de que nosotros hablamos solamente guiados por el mismo Espíritu de Dios. Si estamos hablando, debe ser lo que Dios dice, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Y una parte del problema es que había muchos judíos en esta época, que la iglesia consistía muchas veces de judíos y gentiles, y algunos de los judíos seguían insistiendo en que la salvación tenía que cumplirse por guardar la ley, que era necesario hacer ciertas cosas en obediencia a la ley, que eso era la manera de ser salvo. Aquí vemos que Pablo realmente explica bien claramente cómo es para qué servía la ley y para qué no servía la ley. La ley es buena, dice en versículo 8. ¿Se nota? Y se refiere allí al hecho de que dice, es buena si uno la usa legítimamente, ¿ya? Entonces tiene su uso la ley. Aún hoy en día la ley tiene su uso, ¿ya? Dice, conociendo eso, que la ley no fue dada para el justo, para el justo, sino para los transgresores y obedientes. Y hay una lista larga de pecados, de los pecadores, de tipos de pecadores, y para ellos fue dada la ley. Y sabemos de que eso tiene que ver con el hecho de que la ley se ha dado para convencer a las personas de su propia condición pecaminosa y su incapacidad de agradar a Dios por sus propias obras, ¿ya? Y por eso se fue dada la ley como ayo de traernos a Cristo, dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Entonces, vemos de que la ley es bueno para convencer a aquellas personas de su necesidad de Dios, pero nunca se puede lograr la salvación por medio de la ley. Y vemos que dice versículo 10,
Que también, la última cosa que él menciona allí, en ese contexto, después de hablar todos estos pecados, y son pecados horribles, pero también, seguramente, algunos pecados de que nosotros mismos hemos sido culpables en algún momento en nuestra vida. Por ejemplo, dice transgresores y desobedientes, ¿ya? Hemos sido desobedientes, ¿ya? Cuando éramos sin Cristo, desobedientes, transgresores, y quizás algunos otros de estas palabras podríamos aplicar bien a nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero nota ahí que dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. De eso se preocupaba Pablo, que se oponían a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, habla acerca de ese glorioso evangelio de Cristo Jesús, y que se había encomendado a el apóstol Pablo, a ese evangelio. Y después es interesante porque encontramos de que tal como en la introducción, no habíamos hablado de eso, pero él al dirigirse a Timoteo, él dice en versículo 2, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz. Saben que las epístolas pastorales son las únicas epístolas de Pablo que incluyen la palabra misericordia en sus saludos, en sus salutaciones. Y eso es muy interesante. Aquí creo que en el contexto de su propio testimonio que él va a compartir en los siguientes versículos. ¿Qué piensan en cuanto a su propio precio de cada uno de nosotros por estas bendiciones de Dios? La gracia de Dios, la misericordia de Dios y el testimonio que Pablo comparte allí. Comienza con la gracia, ¿no? Versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y después habla en cuanto a su vida pasada, como había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe en el amor que es en Cristo Jesús. La gracia. Qué maravilloso es la gracia de Dios. Y la vida del apóstol Pablo es un testimonio de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y noten que en esos dos versículos, él habla juntamente, él combina estas dos palabras cuando él habla acerca de lo que Dios había hecho en salvarle, reconociendo cómo Dios demostró tanta misericordia porque él merecía ser condenado por Dios y él sabía porque era tan rebelde contra Dios y blasfemo, dice que era blasfemo, perseguidor, perseguía la misma iglesia de Cristo Jesús. Entonces él merecía todo el castigo de la muerte eterna, separada de Dios. Él sabía eso, ¿no? Pero también en el próximo versículo habla acerca de la gracia. La gracia abundante. En ese contexto del
de la misericordia y de la gracia, la primera palabra fiel de las epístolas pastorales se encuentra. 5 veces Pablo usa esta expresión en las cartas pastorales y 3 de ellas se encuentran aquí en 1 Timoteo. Pero ¿qué es la palabra fiel? Palabra fiel se refiere a una verdad que Pablo quería subrayar, quería dar bastante énfasis a la verdad de lo que él está proclamando, que es una palabra de confiabilidad primeramente, su confiabilidad de ese mensaje. Eso es lo que debes llenar ahí. Su confiabilidad, que es digna de confianza, este mensaje que está proclamando. ¿Qué es el contenido? O sea, ¿de qué consiste esta palabra fiel? Y es un testimonio propio, personal de Pablo, que se comunica que realmente cada uno de nosotros deberíamos tomar eso como si fuera nuestro propio testimonio de reconocer humildemente lo que somos delante de Dios en nuestra naturaleza, nacidos en este mundo como pecadores y sin conocer a Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Esto es la actitud de Pablo. Yo soy el peor de todos, es lo que está diciendo. Soy el primero, si se podría dar rango de la maldad, de la condición pecaminosa. Él se consideraba que él era lo peor de entre todos. Si no fuera por la misericordia de Dios, él no tendría por qué regocijarse. 16. Tú también debes pensar de tu testimonio en ese sentido. Pero por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ejemplo. Usaba a sí mismo como ejemplo del pecador peor que merecía el castigo en vez de la gracia de Dios. Pero que Dios, gloria a Dios, dice. Él merece toda la gloria. Entonces, su apropiación personal es que él mismo recibió la misericordia y la salvación de Dios. Por tanto, Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único que y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es la respuesta correcta del Hijo de Dios cuando considera la condición miserable en que nos encontrábamos antes de que Dios nos rescató. ¿Ya? Eso era el testimonio de Pablo. Yo no merezco la salvación, yo merezco el castigo, yo merezco el juicio de Dios, pero Él en su gracia me ha dado este regalo tan maravilloso de vida en Cristo Jesús. Vida abundante en Cristo. Y entonces, Él manda a Timoteo que siga adelante. Y usa la palabra mandamiento otra vez. ¿Ya? Otra vez está encargando a Timoteo con algo importante. Y tiene que ver con la batalla, con la milicia o con la lucha en que él estaba participando.
Interesante la manera en que se traduce aquí, cuando él, ¿qué es lo que dice que debe hacer? Dice que militéis por ellas la buena milicia. Por ellas, ¿a qué se refiere cuando dice por ellas? Conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. O sea, profecías que tenían que ver con sus dones, seguramente, y con su llamamiento para el ministerio y con lo que Dios quería hacer por medio de él. No sabemos específicamente cuáles eran estas profecías, pero seguramente tenían que ver algo con el cumplimiento del ministerio de Dios en la vida de Timoteo, lo que Dios quería hacer por medio de él como siervo obediente. Que dice Pablo, que milites la buena milicia, o podríamos decir batallar la misma batalla, pelear la misma pelea, luchar la misma lucha. Lo interesante es que el verbo y el sustantivo aquí son de la misma raíz. Entonces, por eso estoy diciendo militar, la buena milicia, o luchar, la buena lucha, ¿ya? Y es una manera de comunicar quizás con más eficacia el mensaje que quería decir, pero que sea fiel en esta batalla. ¿Se nota? Solamente leyendo los últimos 2 versículos, yo pensaba que iba a darles más tiempo para participar, pero parece que siempre me gana el tiempo, ¿no? Los últimos versículos. La fe se menciona otra vez y la buena conciencia. Para Pablo, la conciencia y manteniendo la buena conciencia era un asunto muy importante para el siervo de Dios. Manteniendo la fe o una confianza constante en el poder de Dios para cambiar vidas y para establecer y edificar su iglesia, y también manteniendo una buena conciencia para someterse a las enseñanzas de la palabra y manteniéndose puro para tener buena conciencia. Pero dice allí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ya? Y otra vez se vuelve a la verdad de ciertas personas que enseñaron, creyeron allí en su medio. Ellos proponían una doctrina falsa, ¿ya? Y naufragaron en cuanto a la fe. Eso para mí implica lo que nosotros llamaríamos la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía significa el hecho de haber conocido la verdad. Y parece que estas personas que se nombran aquí conocían la verdad, pero naufragaron, rechazaron la verdad. Y si quieren saber algo en cuanto a los detalles de lo que ellos rechazaron, no sabemos con seguridad los detalles, pero una cosa que podemos ver es que en 2 Timoteo se menciona Himeneo. El mismo nombre se menciona otra vez. No se puede confirmar con seguridad que sería el mismo Himeneo, pero allí se dice que él con otro hombre, Alejandro en ese caso, ellos dos, ¿qué habían hecho? Ellos enseñaban que ya había ocurrido la resurrección. ¿Ya? Para Pablo, este asunto de la sana doctrina y de mantenerse firme es esencial. La doctrina siempre determina cómo vamos a vivir. Al contrario, si caemos en una doctrina falsa, va a afectar nuestra vida cotidiana también. Vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde y esta noche por el privilegio de estudiar tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias porque tú siempre estás siguiendo, perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros al momento de nuestra salvación. Que la santificación es un proceso que tú quieres que seamos más como Cristo. Ayúdanos a someternos a esa obra para que podamos glorificar cada día más y más el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y así entregarnos no más a tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.